Bienvenidos a esta serie de webinarios de Fluke sobre la resolución de problemas en aplicaciones de procesos. El webinario de hoy se centrará en la resolución de problemas en bucles de control de 4 a 20 mA. Muchas gracias por su participación. En esta sesión hablaremos sobre ¿qué hace que funcione un bucle de control de 4 a 20 mA? ¿Qué puede fallar en un bucle de 4 a 20 mA? Veremos cómo resolver los problemas y qué herramientas son las más usadas. Igualmente, mostraremos cómo medir las señales de 4 a 20 mA de varios modos y cómo interpretar dichas mediciones. También comentaremos la realización de pruebas en controladores lógicos programables, PLCs, sistemas de control distribuido, DCS, y entradas de indicadores con herramientas de generación de 4 a 20 mA y de tensión. Otros apartados que trataremos también serán cómo medir fuentes de alimentación de bucle y cómo resolver los problemas con fuentes de alimentación, la resolución de problemas en transmisores sospechosos, el uso de un transmisor inteligente HAR como fuente de miliamperios y finalmente la comprobación de IP y el control de válvulas de control con señales de 4 a 20 mA. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace que un lazo de 4 a 20 mA funcione? El bucle de control suele ser alimentado típicamente por una fuente de alimentación de lazo de 24 voltios. Los transmisores toman su alimentación del propio lazo de alimentación de 24 voltios y regulan las señales de 4 a 20 mA proporcionalmente a la variable del proceso o a las variables de medida en la entrada, tales como temperatura, presión, flujo, frecuencia o pH. El indicador local o controlador interpreta la señal de 4 a 20 mA y tiene salidas que se pueden utilizar para controlar o cambiar la variable de proceso medida. La mayoría, si no todas las entradas del controlador, tienen una resistencia de entrada de 250 ohmios. Esta resistencia de entrada de 250 ohmios da lugar a una caída de tensión de 1 a 5 voltios cuando es atravesada por una corriente de 4 a 20 mA. En este circuito de ejemplo, el transmisor regula la señal de 4 a 20 mA, corriente continua, de forma proporcional al valor medido de la variable de entrada del proceso. El lazo de corriente de 4 a 20 mA es un circuito en serie que establece que la corriente en un punto del bucle debe ser idéntica a la corriente en cualquier otro punto en el bucle. Debido a esto, existe una gran ventaja en el envío de señales de miliamperios a larga distancia en comparación con el envío de señales en base a la tensión o a la presión, los cuales pierden precisión con la distancia. Echemos un vistazo a un transmisor de temperatura instalado en un bucle de proceso. La temperatura de proceso o variable de proceso es típicamente medida por el transmisor utilizando una termoresistencia o un termopar. El transmisor actúa como una impedancia variable para la fuente de alimentación y regula la señal de 4 a 20 mA de acuerdo a su rango de entrada. Aquí se puede ver la relación entre la temperatura en la entrada del transmisor y la señal de miliamperios que genera en su salida. En este transmisor de ejemplo, el rango de entrada, o span, es de 0 a 300 grados centígrados. Conocido el rango del transmisor, se puede medir la señal de miliamperios y podemos estimar fácilmente la temperatura medida por el transmisor. La señal de 4 a 20 miliamperios es interpretada por el controlador de temperatura. El controlador en este ejemplo es un controlador de bucle único. Interpreta las señales de 4 a 20 miliamperios como la medida de una temperatura. Otros ejemplos de controladores son los controladores lógicos programables, o PLCs,
y los sistemas de control distribuido o DCS. El punto donde la señal de 4 a 20 mA entra y sale del controlador es denominado como la entrada-salida analógica. La señal de salida del controlador se conecta a la válvula reguladora del caudal de gas, que alimenta el calentador del proceso, siendo el elemento final de control en este bucle. Esta salida de control enviada desde el controlador a la válvula suele ser también una señal de 4 a 20 mA. En este otro ejemplo se muestra un circuito de control basado en un transmisor de presión. En este caso, la variable de proceso medida por el transmisor de presión es la presión dentro del recipiente de proceso. El transmisor de presión convierte la presión medida en una señal de 4 a 20 mA de acuerdo a la tabla de rangos. Esta señal de 4 a 20 mA se lleva al indicador controlador de entradas y salidas y se interpreta como la presión de proceso. El elemento final de control es la válvula de descarga que es abierta o cerrada por el controlador para regular y mantener la presión en el depósito dentro de los límites exigidos por el proceso. Vamos a echar un vistazo a algunas de las cosas que pueden ir mal con un lazo de 4 a 20 mA. Podemos encontrarnos con problemas de cableado, como malas terminaciones, aislamiento defectuoso, corrosión o contaminación que pueden causar que el cableado impacte negativamente sobre el rendimiento de un bucle de 4 a 20 mA. También pueden aparecer problemas con la fuente de alimentación de 24 voltios del lazo. Ruido, defectos o sobrecargas en la fuente de alimentación pueden provocar un funcionamiento errático del bucle de corriente o incluso el fallo del mismo. Igualmente, pueden encontrarse problemas en las entradas y salidas del controlador. Si la señal de miliamperios es correcta, pero el controlador no interpreta correctamente la señal, el control del proceso se pierde. Un fallo común en los sistemas con ciertos años de funcionamiento es el deterioro de los transmisores. Si un transmisor no cambia adecuadamente la señal de miliamperios para responder a la presión o a la temperatura medida, el sistema de control no podrá corregir y ajustar la variable de proceso correctamente. Otro elemento de fallo es un sensor de temperatura o presión defectuoso. En el caso de un transmisor de temperatura, si el sensor de temperatura está defectuoso, el transmisor no puede medir la temperatura. En un transmisor de presión, si la conexión con el proceso está obstruida, el transmisor no puede medir con precisión la presión. Entonces, ¿qué problemas tenemos que revisar y qué instrumentos son los más adecuados? Puede medir la señal de 4 a 20 mA con un multímetro digital, calibrador de lazo, pinza de miliamperios o process meter, y el técnico puede comparar el valor esperado en el bucle con el valor actual de medición. Puede inyectar una señal de 4 a 20 mA con un calibrador de lazo o una pinza de miliamperios adecuada o un process meter, y el técnico puede observar la respuesta de un dispositivo con entrada miliamperios o sistema de control de entradas y salidas para determinar si responde correctamente. Puede también simular una señal de 4 a 20 mA con un calibrador de lazo o una pinza de miliamperios adecuada o un process meter, y el técnico puede determinar si la fuente de alimentación, cableado y entradas y salidas están trabajando correctamente. También puede utilizar esta función para hacer una prueba de sustitución del transmisor. Puede medir la tensión de alimentación del bucle con un multímetro digital, calibrador de lazo o una pinza de miliamperios adecuada o un process meter, y el técnico puede comparar el valor esperado de 24 voltios con el valor real. Si la tensión es demasiado baja o ruidosa, puede ser que las fuentes estén defectuosas o sobrecargadas. También puede utilizar la fuente de alimentación de 24 voltios de un calibrador de lazo o una pinza de miliamperios adecuada o un process meter
Si una prueba de sustitución de la fuente de alimentación del bucle resuelve el problema, entonces el técnico puede concluir que la fuente de alimentación instalada está defectuosa o sobrecargada. Igualmente, puede generar tensiones de 0 a 10 voltios o de 1 a 5 voltios con un calibrador de lazo especializado con una fuente de tensión, como el Fluke 715, o una pinza de miliamperios adecuada, como el Fluke 773, y llevar dichas tensiones a un dispositivo con entradas de tensión. Este examen le indica al técnico si el dispositivo de entradas y salidas funciona correctamente. Se pueden realizar también medidas de continuidad con un multímetro digital, process meter o algunos calibradores multifunción. El técnico puede verificar circuitos abiertos, fallos en el cableado, terminaciones defectuosas y conexiones con alta resistencia. El método clásico para medir señales de 4 a 20 mA es romper el lazo y poner el multímetro digital en serie con el circuito. Esto supone la interrupción del bucle de control de procesos para realizar la conexión. El uso de una pinza amperimétrica de 4 a 20 mA de procesos permite medir la señal de miliamperios sin romper el bucle. Simplemente ponga la pinza de miliamperios en el cable de la señal y lea el valor. El uso de un calibrador de lazo con fuente de 4 a 20 mA permite verificar un controlador comparando el valor mostrado con la señal de miliamperios que introducimos con el calibrador. El uso de la función de simulación de miliamperios permite simular una señal de miliamperios en un controlador y verificar el funcionamiento de los cables, fuente de alimentación y las entradas y salidas del controlador. También puede hacer una prueba de sustitución del transmisor si se sospecha que éste puede estar defectuoso. Uno de los primeros pasos para la resolución de problemas en un lazo de control es hacer una verificación de la alimentación. Si la medida de la tensión de la fuente de alimentación es de 24 voltios, entonces es probable que esté trabajando correctamente. Si la fuente está sobrecargada y la tensión cae por debajo de los 24 voltios, o la tensión es ruidosa, entonces puede suceder que la alimentación sea una fuente de problemas en el lazo de control. Si se sospecha que la alimentación de lazo de 24 voltios está defectuosa, entonces puede utilizar la alimentación de lazo de 24 voltios proporcionada por un calibrador de lazo como el Fluke Process Meter 789 para realizar una prueba de sustitución. Quite la conexión de la fuente de alimentación y conecte la alimentación de tensión del instrumento de prueba en su lugar. Si se realiza esta prueba de sustitución de la fuente de alimentación y se resuelve el problema, entonces podemos concluir que la fuente de alimentación o la sobrecarga de la fuente es la causa más probable del problema. En el caso de circuitos que tengan instalados transmisores inteligentes HART, se puede realizar lo que se llama una prueba de bucle. Mediante el envío de una señal digital al transmisor, se puede comandar para que su salida proporcione un valor de miliamperios. En este ejemplo, el Fluke 744 manda una orden para que el transmisor proporcione en su salida una señal de miliamperios y mide el valor simultáneamente con el propósito de realizar una comparación. Este valor puede también ser comparado con el valor esperado en el indicador. Si todos los valores coinciden, el bucle de control está funcionando correctamente. En el caso de que no coincidan, se debe realizar un análisis más detallado del bucle para resolver el problema. Esto prueba la salida de miliamperios del transmisor, el cableado y el sistema de control de entradas y salidas. Si el funcionamiento del bucle es incorrecto después de realizar esta prueba, es probable que el problema se encuentre en el lado del sensor del transmisor. Muchas señales de entrada y salida, desde y hacia los sistemas de control, son de 1 a 5 voltios o de 0 a 10 voltios. La impedancia de entrada típica para muchas de estas entradas y salidas es de 250 ohmios. Con una señal de 4 a 20 miliamperios a través de esta resistencia se crea una señal de 1 a 5 voltios. Muchos registradores o entradas de PLCs
utilizan señales de 1 a 5 voltios. Las señales de 0 a 10 voltios son a menudo utilizadas en los sistemas de control y automatización de edificios. Para probar un convertidor de presión con entrada de control de 4 a 20 mA, se puede aplicar una señal de consigna de miliamperios a la vez que se mide y verifica que la presión en su salida es la correcta. Esto es típico de los reguladores de presión con una entrada de 4 a 20 mA y una salida de 3 a 15 P6. Una válvula de control es el elemento final de control más común y con frecuencia requiere de un mantenimiento y ajuste. Señales de 4 a 20 mA y 3 a 15 P6 son típicas para el control de estos elementos. Las tablas indican el funcionamiento de una válvula normalmente cerrada o abierta bajo diferentes tipos de entradas. Para probar la válvula podemos aplicar una señal determinada en su entrada y a continuación podemos comprobar si la posición del indicador de apertura de la válvula se corresponde con el valor de consigna aplicado. Podemos utilizar también la función de señal de miliamperios en rampa para probar un funcionamiento suave de la válvula a lo largo de todo su rango de operación. Muchas válvulas de control proporcionan también una señal de 4 a 20 miliamperios para indicar su estado de apertura. Mediante la medición de la señal de miliamperios de entrada o consigna y la señal de miliamperios de salida con un dispositivo de medición de miliamperios de dos canales, como la pinza amperimétrica de procesos Fluke 773, se puede verificar simultáneamente si la señal de consigna y la señal de posicionamiento real coinciden. Resumiendo, para probar los transmisores, verifique que la respuesta en miliamperios es la correcta para un estímulo determinado en la entrada del transmisor. Esta medición puede hacerse en serie, rompiendo el lazo con un multímetro digital, o con una pinza amperimétrica de miliamperios sin romper el bucle. Para la verificación de fuentes de alimentación, la tensión de 24 voltios de corriente continua de las fuentes de alimentación de lazo se puede medir tanto con un multímetro digital como con la mayoría de los calibradores de lazo, y también con una pinza amperimétrica de procesos como la Fluke 773. Si la tensión de alimentación es demasiado baja o tiene ruido, podemos utilizar una fuente de alimentación de lazo externa como prueba de sustitución, lo cual ayudará a identificar si la fuente está defectuosa o sobrecargada. La prueba de convertidores de intensidad a presión requiere de una fuente de señales de miliamperios para aplicar la señal de 4 a 20 miliamperios y un instrumento de medida de la presión para verificar el cambio de presión en la salida del regulador. La verificación de válvulas de control mediante la aplicación de una señal de 4 a 20 miliamperios permite comprobar el movimiento correcto de la válvula a través de su indicador de posición. La función de rampa miliamperios permite al técnico revisar el buen funcionamiento de la válvula a través de su rango completo de funcionamiento. Las pruebas de las entradas y salidas de controladores PLCs o DCS se pueden realizar aplicando señales de miliamperios en una variedad de maneras, directamente en la entrada con una fuente de miliamperios, utilizando la función de simulación de miliamperios para sustituir la conexión del transmisor de procesos, utilizando un transmisor HAR inteligente y un calibrador con comunicación HAR, de forma que se lance una orden de prueba de lazo, y finalmente midiendo la señal de miliamperios con multímetros digitales o con una pinza amperimétrica de procesos y comparando el valor medido con el valor en la pantalla. Para obtener más información, visite nuestro centro de recursos para la resolución de problemas en aplicaciones de procesos haciendo clic en el enlace Visítenos para obtener más información. En el centro de recursos puede encontrar y descargar notas de aplicación y casos prácticos de resolución de problemas. También tenemos vídeos sobre calibración de procesos y sobre la resolución de problemas. Si usted está interesado en ver y probar alguno de los productos Fluke, solo tiene que solicitar una demostración del producto en el centro de recursos. Este webinario es el primero de una serie de webinarios sobre la resolución de problemas en procesos. En nuestra página web
puede comprobar la disponibilidad de nuestros webinarios sobre temas de calibración de presión, temperatura y HAR. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros.